Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Natalia Arangui, yo soy hematóloga de la Clínica Alemana de Santiago y tengo el honor hoy día de poder discutir con ustedes el tema déficit de fierro con o sin anemia. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta de este tópico y partamos con la introducción. Como probablemente todos sabemos, la anemia por déficit de fierro y el déficit de fierro en general es un problema súper prevalente. Es muy importante ya que muchas veces es el síntoma inicial de una enfermedad grave oculta, como por ejemplo una neoplasia oculta, principalmente gastrointestinal. La prevalencia de este problema, como vamos a ver, es probablemente mayor a la reportada y especialmente en mujeres en edad reproductiva. Y si bien este es un problema muy frecuente, tenemos que tener en claro que nunca tener déficit de fierro es normal y siempre debemos tratarlo adecuadamente. Repasemos un poquito la fisiopatología. Como todos sabemos, nosotros adquirimos el hierro de la dieta, de los alimentos proteicos, y es absorbido a través del sistema gastrointestinal y ahí es transportado por la transferrina a distintos sectores, al músculo y especialmente al hígado, donde a través del sistema retículo endotelial vamos a obtener fierro adecuado para que la médula ósea pueda producir la eritropoyesis. Debemos recordar que perdemos fierro normalmente de la descamación de las células de las mucosas y principalmente de la menstruación en las mujeres. Aquí en este hermoso gráfico vemos que el fierro, aquí dibujado en estas pelotitas amarillas, es absorbido por los enterocitos y una vez en la circulación, aquí el fierro en amarillo, se une a esta pelotita azul que es la transferrina, la cual lo transporta a distintos sitios, principalmente en el hepatocito, donde son guardados y donde a través del sistema retículo endotelial vamos a obtener el fierro para la eritropoyesis. Como todos sabemos, todo este proceso está regulado por la hepcidina, la cual es capaz de inhibir la absorción. La hepcidina es una molécula que aumenta en todos los estados inflamatorios, por los cuales en la inflamación vamos a tener eh, algunas características especiales que tenemos que enfrentar. ¿Cuáles son las causas de ferropenia? Estas son las principales causas que a su vez tienen distintas etiologías dentro de ellas. Primero, el déficit de la ingesta. En realidad, para que una persona por déficit de ingesta desarrolle una ferropenia, se da más frecuentemente en las personas que son veganas estrictas y que no se suplementan. Después tenemos un gran tema que son todos los trastornos de la absorción. ¿Y qué incorpora eso? Bueno, incorpora primero todos los pacientes que por distintos motivos han sido sometidos a una cirugía gástrica o intestinal, como por ejemplo un cáncer gástrico, pero también todos los pacientes que han sido sometidos a algún tipo de cirugía bariátrica, manga gástrica, bypass. Nosotros en la práctica diaria vemos que este es un problema súper frecuente en esta población. Por lo tanto, un paciente que tiene esta cirugía o que va a ser sometido a esta cirugía, lo ideal es monitorizarlo porque muy probablemente en algún momento van a requerir suplementación adecuada. Otro trastorno de la absorción, que siempre lo pensamos más en los jóvenes, pero en verdad lo podemos ver en las distintas etapas de la vida, es el desarrollo de enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. Una manera de screening es pedir los anticuerpos transglutaminasa, anticuerpos antiendomicio y siempre medir la IgA, ya que pueden estar falsamente normales en pacientes que nacen con déficit de IgA. Otra causa de trastorno de la absorción son los pacientes con gastritis crónica, especialmente atrófica, en los cuales se va perdiendo esta capacidad. Después tenemos este enorme tema que es el sangrado. El sangrado puede tener distintos orígenes, tal sangrado gastrointestinal,
y esto es muy importante porque el sangrado gastrointestinal, que puede ser cualquier sitio de todo el sistema gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, que nos esté produciendo estas pérdidas, y como todos sabemos, tenemos causas benignas como malignas. Muchas veces es el primer síntoma de un cáncer en este sector. Y en las mujeres tenemos el enorme tema de los sangrados ginecológicos. Si bien las menstruaciones es un proceso normal en todas las mujeres, existe una alta prevalencia de menometrorragia, es decir, reglas que son un poco más abundantes, con lo cual es bastante frecuente que las mujeres que tienen esta condición desarrollen eh, un déficit, ya que los que reciben las pérdidas, perdón, supera la ingesta. Y tenemos los otros sangrados ginecológicos no relacionados con la menstruación, las metrorragias, los miomas y cualquier otra patología ginecológica. En verdad, cualquier órgano, por ejemplo, una hematuria extrema, que sangre nos puede causar una anemia ferropriva. Y por último, tenemos el tema, el grupo de pacientes que tienen los requerimientos aumentados. Esto se ve en los niños al final de la infancia, inicio de la adolescencia, y en las mujeres nuevamente, en los embarazos y en la lactancia, por los cuales, como podemos ver, las mujeres en verdad estamos en un grupo de bastante riesgo de desarrollar ferropenia en algún momento de nuestras vidas. También se ve aumento de los requerimientos en los deportistas de alto rendimiento o en los maratonistas. Ahora, les traigo a colación estos tres estudios que han sido hechos en distintas épocas, 1967, 1980 y 1993, en que hicieron un estudio a que mujeres sanas, en edad fértil, ojo, sanas, se le hizo un estudio medular, un mielograma, y en el mielograma se le midió la hemosiderina. La hemosiderina es la representación de los depósitos de fierro en la médula ósea y es probablemente el gold standard para ver si una persona tiene ferropenia o no. Y se vio que en estas mujeres de edad fértil el déficit de fierro tenía una prevalencia entre un 24 hasta un 50% en algunos estudios, en mujeres que no tenían ninguna enfermedad. Por lo tanto, probablemente estamos subdiagnosticando y subtratando un gran número de ellas también el día de hoy. ¿Cuál es la sintomatología de la anemia ferropriva y la ferropenia? Bueno, la sintomatología va a estar dado por síndrome anémico, en los cuales los síntomas van a variar según la gravedad, es decir, según qué tan severa sea la anemia, la temporalidad, es decir, si dieron tiempo a que el paciente desarrollara mecanismos de compensación y, por supuesto, las comorbilidades como insuficiencia cardíaca. Eso nosotros lo tenemos bastante frecuente, pero nos podemos preguntar, pucha, ¿y la ferropenia aislada, sin anemia, produce algún síntoma? Y la respuesta, obviamente, es sí. ¿Y qué síntomas produce la ferropenia sin anemia? Está súper demostrado que produce fatiga. Recordemos que en el músculo también tenemos reservas de fierro, los cuales son transportados a la médula ósea, porque es más importante producir la hematopoiesis en estados de ferropenia. Súper frecuente la caída del cabello. Prácticamente todas las pacientes que me han tocado ver en la vida con ferropenia tienen este síntoma. También está súper demostrado el bajo rendimiento al ejercicio, alteración de la cognición, puede haber alteraciones de la función tiroidea, aumenta la posibilidad de equimosis y aumenta la susceptibilidad al mal de altura. Y también con ferropenia sin anemia pueden haber pica, prurito y el síndrome de piernas inquietas. Aquí le traigo a colación todos estos estudios que estudiaron los pacientes con ferropenia sin anemia. Hay 3 estudios que demuestran mejoría del score de fatiga en mujeres con ferropenia sin anemia, en los cuales se les trató adecuadamente. También hay un metaanálisis que demuestra mejoría en la capacidad aeróbica medida por el VO2 máximo. Y hay un estudio súper interesante en el cual se vio los procesos de memoria y aprendizaje en niñas y adolescentes con ferropenia sin anemia y se vio que tratándola había una mejoría de todos estos parámetros. Y también hay otro estudio
neurológico que se vio que tratando la ferropenia se mejoraba el síndrome de piernas inquietas. Por lo tanto, la ferropenia hay que tratarla. Produce una alteración de la calidad de vida. ¿Qué más podemos decir? La anemia ferropriva tiene alteraciones al hemograma que probablemente todos conocemos. Es una anemia microcítica, hipocrómica, hiporregenerativa. Ojo, esto es en el mundo ideal, pero si existen otros déficits nutricionales, como por ejemplo un déficit de B12 concomitante porque hay un trastorno de la absorción, si el paciente tiene comorbilidades, es alcohólico, puede que en verdad la anemia no sea microcítica, sino que sea más bien normocítica. Y también cuando la anemia no es tan severa, cuando la hemoglobina es mayor de 10,5 gramos por decilitro, puede ser absolutamente normocítica. En el frotis que vemos palidez de los glóbulos rojos que se llama hipocromía, glóbulos rojos pequeños, microcitosis, el ADE elevado, es decir, que hay glóbulos rojos de distintos tamaños, lo que se llama anisocitosis, y es súper frecuente ver eritrocitos, estos glóbulos rojos con forma de bastones. Muchas veces el déficit de fierro da trombocitosis, por lo tanto, una de las cosas que los hematólogos descartamos en primera instancia, cuando llega un paciente con trombocitosis, es que no tenga un déficit de fierro. Y a veces también los pacientes pueden tener una leucopenia leve que mejora una vez tratado el déficit. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como todos sabemos, el diagnóstico se basa en las alteraciones que tenemos en las pruebas de la cinética del fierro. Y así vemos que el TIBC, que significa Total Iron Binding Capacity, va a estar elevado. Este es un reflejo de que el cuerpo está ávido de transportar y de retener todo el fierro que encuentre por ahí. El porcentaje de saturación de la transferrina, es decir, el transportador, va a estar bajo. Obviamente la ferremia va a estar baja y la ferritina va a estar baja. Sin embargo, esto que a veces vemos los pacientes con estos índices claritos, muchas veces no son tan así, podemos tener distintas combinaciones porque cada uno de estos parámetros puede verse alterado por otras causas. Por ejemplo, la ferremia también puede bajar en la inflamación y también se vería afectado con algún tipo de dieta. El TIBC, que es súper específico, es un índice que a los hematólogos nos encanta, puede estar falsamente bajo en los estados de inflamación o en los pacientes que están muy desnutridos. El porcentaje de saturación también se altera en la inflamación y la ferritina aumenta la inflamación. Por lo tanto, es importante considerar todos estos factores en conjunto y según el contexto del paciente que estamos evaluando. Sin embargo, se han hecho hartos estudios para ver cuál es el mayor índice, el más específico para detectar la ferropenia. Y el índice elegido después de muchos estudios es la ferritina. La ferritina, como todos sabemos, es un reactante de fase aguda, pero en general, para aumentar, el paciente tiene que tener ciertas reservas de fierro adecuadas. Si no, por mucha inflamación que tenga, no va a aumentar tanto. ¿Ya? Así que es algo a tener en cuenta. También se hizo una revisión sistemática en que los valores de ferritina sobre 100 nanogramos por ml descartan ferropenia, por lo que sería el mejor marcador. O sea, si tenemos un paciente con este nivel de ferritina o más, ferropenia altamente probable que no tenga. En diciembre de todos los años se reúnen la mayoría de los hematólogos del mundo en el Congreso Norteamericano de Hematología y el año pasado, en una de las sesiones primarias, se hizo una charla en la cual se propone un nuevo valor normal de la ferritina que debiera ser sobre 50 nanogramos por ml. Es decir, aquí se propone que cuando tratamos un paciente tenemos que tratar que llegue a estos niveles mínimos de ferritina. ¿Y por qué? Hay varias razones. Primero, porque los niveles que tenemos normales de ferritina se basan según la desviación estándar de los distintos, del promedio de ferritina en la población. Pero si consideramos que muchas mujeres, un cuarto, incluso la mitad, 40%, tiene déficit de fierro no diagnosticado, en verdad el valor normal, por así decirlo, en verdad es un valor más bajo.
Se han hecho bastantes estudios en lo cual se ha visto que la capacidad de absorción de fierro gastrointestinal se normaliza con ferritina sobre 50 y hay estudios que muestran relación con este nivel con la baja o la disminución de la sensación de fatiga. Y también en estudios moleculares más específicos se ve que con los pacientes con ferritina de 50 nanogramos por ml o más, normalizan el resto de marcadores bioquímicos que se ven en los estados de ferropenia. Pasemos ahora al tratamiento. El tratamiento consta de dos partes muy importantes. La primera, identificar y tratar la causa subyacente y, por último, suplementar con fierro. El primer punto es súper importante. Como dijimos al principio, la ferropenia puede ser el síntoma inicial de una enfermedad grave, de un cáncer oculto, por ejemplo. O de un trastorno que va a acompañar al paciente por muchos años, un trastorno en la absorción, una enfermedad celíaca, que es a veces más frecuente de lo que uno piensa. Eh, o las mujeres con menorragia, en verdad hay que tratar de estudiarlas, ver si no hay un trastorno de la coagulación asociado, porque por mucho que a estas personas le demos fierro, si están constantemente perdiéndolo a través del sangrado, de las menstruaciones, de las metrorragias, el problema no se va a solucionar. Y una vez identificado esto, suplementar con fierro. El fierro oral es una terapia más barata y accesible. ¿Cuál es la dosis adecuada? En verdad, en distintos trabajos se ha visto que la dosis adecuada es dar 60 a 100 miligramos de fierro elemental una vez al día o día por medio. ¿Por qué? En la década pasada hubo varios estudios en que a los pacientes se le aportaba más de esta cantidad, más de 100 miligramos de fierro elemental por día, pero se vio que eh, los efectos adversos gastrointestinales eran muchos y que por lo tanto la adherencia se veía afectada. Por lo tanto, hay varios estudios en los cuales se vio que dar menores dosis de fierro o incluso no darla todos los días, darla día por medio e incluso en algunos casos lunes, miércoles y viernes, 3 veces a la semana, si bien eran un poquito más lentos en alcanzar las metas, a la larga los pacientes podían ser tratados adecuadamente. Es por eso que se recomiendan que darlo una vez al día o día por medio sería igual de eficaz a largo plazo. Un punto muy importante es la duración del tratamiento. Uno trata una anemia ferropriva hasta no solo hasta normalización de la hemoglobina, sino que también hasta que se normalizan los depósitos de fierro. Eh, un problema que vemos súper frecuente en la consulta ambulatoria diaria son mujeres que eh, terminaron después de la cesárea o el parto con una anemia ferropriva por los sangrados, por el aumento de requerimiento del embarazo, y se les dio a tomar fierro por un mes sin hacer una medición y un seguimiento adecuado. Obviamente es altamente probable que uno, la paciente no logre suplementar adecuadamente sus depósitos de fierro y dos, como todavía tiene una vía reproductiva con las menstruaciones subsecuentes, el problema solo se va a agravar. Y súper importante, el tratamiento depende de solucionar la causa idealmente. Eh, hay pacientes con angiodisplasia está diseminada en todo el tubo digestivo que probablemente requieran un tratamiento crónico, pero al menos la causa está demostrada. Obviamente, para que el problema no se repita, en los casos que sea posible, tenemos que solucionar lo que lo provoca. Ahora, si damos un fierro oral y el paciente no está respondiendo, ¿qué puede estar pasando? Puede que haya una alteración de la absorción que no hemos diagnosticado, una gastritis atrófica, un, eh, intolerancia al gluten. Puede que haya otra causa concomitante, por ejemplo, si hay un trastorno de la absorción, que haya una déficit de vitamina B12 que no estemos suplementando, o puede que haya una enfermedad en la médula que no estemos diagnosticando. El fierro oral en general no se absorbe lo suficientemente bien en los estados de inflamación concomitante. Y ahí en esos casos probablemente sea mejor usar el fierro endovenoso. Otra causa súper frecuente que el paciente en verdad no tome la medicación
principalmente porque no lo tolera, y también súper frecuente que en realidad el sangrado supera el aporte. Si un paciente está sangrado constantemente, por más que le estemos dando fierro, no lo logra retener de manera adecuada. La otra posibilidad es dar fierro endovenoso, y esta es una alternativa que nos gusta bastante a los hematólogos porque tenemos excelentes resultados, eh, especialmente con la carboximaltosa de hierro, que es conocida como el Ferinject. El principal problema, yo creo que de este tratamiento es el precio económico, que es muchas veces superior, muy superior al tratamiento con fierro oral. Dar la carboximaltosa de hierro es bastante fácil, se da por lo general 1 gramo diluido 250 cc suero fisiológico en 20 minutos. Eso es importante. Hay distintas fórmulas para calcular el déficit de fierro, pero en verdad en la vida diaria y cuando uno lee los recomendaciones de expertos de lo que ellos también hacen, en verdad en la mayoría de los casos basta 1 gramo que si la anemia es muy severa puede ser repetido a los 7 días. Ahora, ¿qué es importante también considerar? De que el fierro endovenoso puede generar hipofosfatemia post-administración, y esto hay que sospecharlo si el paciente empieza a reportar fatiga nuevamente. Y también importante, que si bien no son tan frecuentes, es que el fierro endovenoso puede generar reacciones infusionales mediadas por complemento que se denominan con la sigla CARPA, del inglés Complement Activation Related Pseudoallergy. Bueno, aquí vemos los distintos componentes del fierro endovenoso. Aquí está el Ferinject. También en muchos hospitales está el Venofer, que es una excelente alternativa. La diferencia es que el Venofer lo podemos administrar en dosis de 200 miligramos, por lo general en días alternos para no generar flebitis. Y de aquí, en verdad, en la práctica lo pasamos más o menos en 1 hora, justamente para evitar estos riesgos. Y finalmente, estos autores hicieron una guía: qué hacer cuando uno sospecha una reacción infusional, un CARPA, a la infusión de hierro. ¿Cómo la sospecha? Porque el paciente puede empezar con prurito, urticaria, sensación de, de opresión external, dolor lumbar. Lo primero, obviamente, es detener la infusión. Y los expertos señalan que muchas veces solamente con detenerla 15 minutos, la gran mayoría de los pacientes va a responder a esta medida. Y si responde, se puede reanudar la infusión, pero con una velocidad menor, 50% más lenta. Sin embargo, si los síntomas no ceden luego de 5 a 10 minutos y en verdad hay sensación de disnea o hipotensión, ahí tenemos que dar tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico consiste en dar un bolo de suero fisiológico, una dosis de metilprednisolona endovenoso y bloqueadores antihistamínicos anti-H2. Súper importante. Todos los médicos, nuestra primera reacción si vemos nuestro paciente así es darle un antihistamínico H1 como la clorfenamina endovenosa. Y está demostrado que dar inhibidores H1 empeora este cuadro. Así que no hay que darlo. Suero fisiológico, metilprednisolona y ranitidina famotidina. Obviamente, si el paciente está desarrollando una anafilaxia, angioedema, estridor laringio, hay que actuar como esta emergencia y obviamente darle el soporte de urgencia que el paciente requiere. Por lo tanto, para finalizar, vemos que el déficit de fierro es un problema muy prevalente, probablemente más frecuente de lo que todos nosotros nos enseñaron y tenemos conciencia. Es súper importante, sobre todo en el sexo femenino. Saber que incluso la ferropenia sin anemia afecta importantemente la calidad de vida, por lo tanto, siempre hay que tratarlo. Siempre hay que buscar la causa subyacente y, por lo general, tratarla y, por supuesto, tratar a los pacientes adecuadamente, no subtratar, esperar que todos los índices, especialmente la ferritina, como vimos, se normalicen.
Muchas gracias por su atención.